En una noche gélida, la hija de una empleada doméstica se detuvo para ayudar a un anciano olvidado que nadie más veía, sin saber que su compasión destaparía el pasado oculto de un multimillonario. La noche era cruel en Northwood. El viento aullaba por las calles vacías, mordiendo a través de cada capa de abrigo y de esperanza. Abigail, de 17 años, apuró el paso junto a los bancos, y las miradas que se apartaban hasta que lo vio. Un anciano que tiritaba, perdido, aferrando una fotografía descolorida como un recuerdo que se negaba a morir. «Señor, ¿está bien?», preguntó, con el aliento empañando el aire helado. «Yo no puedo encontrar mi casa», susurró. «Tiene una puerta azul y rosas». Ella vaciló. A un paso de conservar su empleo, a un acto de perderlo todo. Pero la bondad ganó. Lo que Abigail no sabía era que ese instante, esa elección, la arrastraría a una historia de amor, pérdida y un legado enterrado bajo la nieve. Esta es la historia de cómo un solo gesto de compasión lo cambió todo. Y antes de que lo olvide, ¿desde dónde nos ves hoy? Deja un comentario abajo. Nos encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Disfruta el relato. Un viento cortante barrió las calles de Northwood, trayendo los primeros copos de una tormenta de nieve anunciada. Era un frío que se te metía en los huesos, un recordatorio brutal de la dureza del invierno. Para Abigail, de 17 años, era un día más. Otro día luchando contra el frío, contra las deudas, contra la sensación de que la vida era algo que soportar y no vivir. Se ajustó el abrigo fino, el cabello rubio azotándole el rostro, y se apresuró por la acera con la mente hecha un torbellino de números que nunca terminaban de cuadrar. Su madre, Mary, trabajaba como empleada doméstica. Tenía las manos en carne viva de fregar los suelos de las vidas ajenas. Pero por mucho que trabajara, la pila de facturas sobre la mesa de su pequeña cocina no hacía más que crecer. Los avisos del casero eran más frecuentes, y las últimas advertencias más severas. El trabajo de medio tiempo de Abigail en el restaurante apenas hacía mella en las deudas, pero era algo. Un puñado de dólares para mantener las luces encendidas una semana más, comprar un pan y fingir que no se estaban ahogando lentamente. Aquella tarde, el peso de todo se sentía más fuerte. Su madre había estado callada en el desayuno, con la mirada perdida y una preocupación que intentaba ocultar tras una sonrisa valiente. Abigail sabía lo que significaba ese silencio. Se estaban quedando sin tiempo. Al girar la esquina, un bulto encorvado en un banco llamó su atención. Un anciano perdido en la inmensidad de la ciudad, apretando una fotografía ajada. Llevaba ropa demasiado fina, el rostro, surcado por una confusión que tiró del corazón de Abigail. El resto pasaba de largo con la cabeza gacha y el cuello del abrigo subido, demasiado absortos en sus propias vidas para ver al viejo que tiritaba en el crepúsculo. Abigail dudó. Ya llegaba tarde a su turno y no podía permitirse perder el empleo. Pero las palabras de su madre, un estribillo constante desde la infancia, resonaron en su mente. La bondad no cuesta nada, Abby. Es lo único que siempre podemos darnos el lujo de ofrecer. Inspiró hondo, el aire helado picándole los pulmones, y se acercó al anciano. Una sola decisión, un simple acto de compasión, estaba a punto de cambiar su vida para siempre. El anciano alzó la vista cuando ella se aproximó. Sus ojos, de un azul desteñido, nublados por una mezcla de miedo y desconcierto. Sostenía la fotografía con manos temblorosas, la mirada clavada en las sonrisas de una pareja joven, imágenes comidas por el tiempo. «Señor, ¿está bien?», dijo Abigail en voz baja para no asustarlo. Él parpadeó como si despertara de un sueño. «Creo que estoy perdido», murmuró con voz ronca por la edad. «Debía encontrarme con mi hijo, pero no recuerdo dónde». A Abigail le dolió el alma por él. Miró alrededor. La calle se vaciaba. El calor de las casas y los restaurantes contrastaba con el frío aislado del banco. «¿Dónde vive, señor? Puedo ayudarlo a volver a casa». Él negó con la cabeza.
la desesperación asomándole en los ojos. No recuerdo la dirección, solo la casa. Tiene una puerta azul y un jardín lleno de rosas en verano. Una puerta azul y un rosal. En una ciudad con miles de casas. Era una pista casi inútil. La mente de Abigail se aceleró. Su turno en el restaurante, las facturas apiladas, el rostro preocupado de su madre. Debería irse. Tenía que irse. Pero la imagen de ese anciano solo y olvidado pesaba en su conciencia de un modo que no podía ignorar. «Me llamo Abigail», dijo con una pequeña sonrisa. «¿Cómo se llama usted?» «Henry», respondió con voz un poco más firme. «Henry Fitzgerald». «Bien, Henry», dijo Abigail, con la decisión tomada. «Primero lo llevaremos a un lugar cálido, y luego resolveremos lo demás». Lo ayudó a ponerse en pie. Su brazo era frágil bajo el tacto. Mientras caminaban hacia el restaurante, empezó a nevar, cubriendo la ciudad con un manto blanco y silencioso. Abigail no podía imaginar que ese sencillo acto de bondad desharía un ovillo de amor, pérdida y una conexión con su propia familia que jamás habría sospechado. Una historia que la llevaría a un mundo de riquezas inimaginables y al legado de un héroe de guerra al que solo conocía por fotografías descoloridas. El restaurante era un pequeño faro de calor en la fría noche invernal. El olor a café y comida frita flotaba en el aire, un aroma reconfortante que siempre hacía que Abigail se sintiera un poco más cerca de casa. Condujo a Henry hacia una mesa en un rincón, lejos de las miradas curiosas de los pocos clientes dispersos por el lugar. Él se dejó caer en el asiento de vinilo, los hombros hundidos con un cansancio que parecía ir más allá de su edad. «Gracias, querida», dijo, con una voz llena de gratitud genuina que hizo que el corazón de Abigail se hinchara. «Eres una joven muy amable». «No hay problema, Henry», respondió ella, sentándose frente a él. «Déjame traerte un café, te calentará». Hizo una seña a una camarera llamada Carol, que había trabajado allí desde que Abigail tenía memoria. Carol era una mujer directa, sin rodeos, pero con un corazón de oro. Miró a Henry con una mezcla de lástima y preocupación. «¿Todo bien por aquí, Abby?», preguntó, con la mirada detenida en la ropa desgastada del anciano. «Está un poco perdido, Carol», explicó Abigail. «Solo intento ayudarlo a encontrar su casa». Carol asintió. Su expresión se suavizó. «Eres una buena chica. El café corre por cuenta de la casa para tu amigo». Mientras Carol se alejaba, Abigail volvió la mirada hacia Henry. Él observaba por la ventana, los ojos fijos en la nieve que caía. Había en su mirada una tristeza profunda, una soledad tan honda que parecía emanar de su propia alma. «Háblame de la fotografía, Henry», dijo Abigail con suavidad, esperando distraerlo de sus preocupaciones. Él bajó la vista hacia la imagen, los dedos recorriendo los bordes del papel gastado. «Esta es mi esposa, Eleanor», dijo, con la voz cargada de emoción. «Y ese soy yo, hace mucho, mucho tiempo». Abigail se inclinó para mirar mejor. La fotografía era en blanco y negro. La pareja vestía a la moda de una época pasada. El joven era apuesto, con una sonrisa llena de encanto confiado. Y la mujer era hermosa, con unos ojos que brillaban con un amor que parecía trascender el tiempo. «Es hermosa, Henry», susurró Abigail. «Lo era», respondió él, mientras una lágrima trazaba un surco por su mejilla arrugada. «La mujer más hermosa del mundo. Ella falleció hace unos años. La extraño todos los días». El corazón de Abigail se estremeció por él. Conocía bien el dolor de la pérdida, ese vacío inmenso que queda cuando alguien querido se va. Pensó en su propio padre, que había muerto cuando ella era solo una niña, dejando un hueco que nunca pudo llenarse. «Lo siento mucho, Henry», dijo con voz apenas audible. Él la miró, y por un instante la neblina de confusión pareció disiparse. En su mirada apareció un destello distinto, una lucidez,
una inteligencia que desmentía su frágil aspecto. «Me recuerdas a ella, ¿sabes?», dijo con voz clara y firme. «Tienes los mismos ojos bondadosos». Abigail sintió el rubor subirle a las mejillas. Era solo una chica común, hija de una empleada doméstica, que luchaba por salir adelante. Ser comparada con la bella mujer de la fotografía era un cumplido que no sabía cómo aceptar. Justo entonces, Carol regresó con el café, rompiendo la intensidad emocional del momento. Colocó las tazas humeantes sobre la mesa. Su mirada se detuvo en la foto que Henry sostenía. «Es una imagen preciosa», comentó con un tono más suave de lo habitual. «Gracias», dijo Henry, con voz áspera y distante otra vez. Cuando Carol se alejó, el teléfono de Abigail vibró en su bolsillo. Era su madre. El corazón se le hundió. Había olvidado por completo su turno. Estaba tarde. Muy tarde. «Tengo que contestar esto», dijo a Henry, el pánico regresando a su voz. Atendió la llamada. La voz preocupada de su madre sonó al otro lado. «Abby, ¿dónde estás? ¿Estás bien?» «Estoy bien, mamá», respondió Abigail, tratando de mantener la calma. «Estoy en el restaurante. Me entretuve un poco». «¿Qué pasó? ¿Perdiste tu turno?» «No lo sé», tartamudeó. «Llegaré a casa tan pronto como pueda». Colgó el teléfono, la mano temblorosa. Tenía que irse. Tenía que llegar al trabajo. Pero, ¿y Henry? No podía simplemente dejarlo allí. «¿Todo está bien, querida?», preguntó él, con los ojos llenos de sincera preocupación, lo que la hizo sentirse aún más dividida. «Tengo que ir a trabajar», dijo ella, apenas audible. «Llego tarde. Podría perder mi trabajo». El rostro de Henry se ensombreció. «Oh, querida, lo siento mucho. Todo esto es culpa mía. Deberías irte, no te preocupes por mí». Pero Abigail no podía irse. No podía dejar a ese anciano solo, obligado a valerse por sí mismo. Pensó en su tío abuelo, su abuelo Thomas. Había sido un héroe de guerra, un hombre de valor y principios. Siempre le había enseñado a hacer lo correcto, sin importar el costo. Y dejar a Henry allí, solo y confundido, no era lo correcto. «No», dijo con voz firme, llena de una nueva determinación. «No te voy a dejar. Vamos a encontrar tu casa juntos». Sacó su teléfono y abrió la aplicación del mapa. Sabía que era una posibilidad remota, pero tenía que intentarlo. «Dime, Henry», dijo, con la mirada fija en la pantalla. «¿Recuerdas algo más? ¿Algún punto de referencia, un parque, una tienda, cualquier cosa?» Él cerró los ojos, el rostro concentrado como si buscara entre los pliegues del tiempo. «Había un puente», dijo despacio. «Un pequeño puente de piedra y un río. ¿El agua era tan clara?» El corazón de Abigail dio un salto. Conocía ese puente. Estaba al otro lado de la ciudad, en el viejo distrito histórico. Estaba lejos, pero era un comienzo. «Conozco ese puente, Henry», dijo con un brillo de esperanza en los ojos. «Creo que sé dónde vives». Se puso de pie, una sensación de propósito recorriéndole las venas. «Vamos», dijo ayudándolo a levantarse. «Vámonos». Salieron del restaurante hacia la noche invernal. La nieve caía más espesa, cubriendo la ciudad con un manto blanco y puro. El mundo estaba en silencio. El bullicio habitual había sido sofocado por la tormenta, mientras caminaban hacia la parada del autobús. Abigail no pudo evitar sentir una inquietud extraña. Iba hacia lo desconocido con un hombre al que acababa de conocer, hacia un lugar que nunca había visto. Pero también había una emoción latente, la sensación de estar al borde de algo importante. No sabía que aquel viaje para encontrar el hogar de Henry sería también un viaje hacia su propio pasado, uno que revelaría un secreto capaz de cambiar la vida de su familia para siempre, un secreto que la conectaría con un mundo de riqueza y poder que solo había soñado. Un secreto que demostraría que, a veces, los mayores tesoros no están hechos de oro ni de plata, sino de bondad, valor
y el poder perdurable del corazón humano. El trayecto en autobús fue largo y silencioso. Las luces de la ciudad se difuminaban tras la ventanilla, la nieve cayendo como un velo de ensueño. Henry se sentó a su lado, con la cabeza apoyada en el cristal frío, los ojos cerrados. Parecía haberse quedado dormido. El suave balanceo del autobús era una especie de arrullo. Abigail lo observaba, con una mezcla de emociones agitándose en su interior. Tenía miedo, claro. Miedo de perder su trabajo, miedo de decepcionar a su madre, miedo de la montaña de deudas que crecía día tras día. Pero también sentía una paz extraña, una certeza de que estaba exactamente donde debía estar. Pensó en su tío abuelo, el abuelo Thomas. Había sido un hombre de pocas palabras, pero sus actos hablaban por él. Fue un héroe condecorado, un hombre que había enfrentado horrores inimaginables con una valentía serena que siempre la inspiró. Murió cuando ella era solo una niña, pero su recuerdo seguía presente en su vida. Su madre le había contado historias sobre su coraje, su sentido del deber inquebrantable, su creencia de que una sola persona podía marcar la diferencia en el mundo. No les había dejado muchas posesiones materiales, pero les había legado algo mucho más valioso. Un legado de honor, de integridad, de la importancia de defender lo correcto. Mientras el autobús avanzaba, Abigail metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño relicario de plata envejecida. Había pertenecido a su tío abuelo, un recuerdo de su tiempo en la guerra. Lo abrió, revelando una diminuta fotografía en blanco y negro de un joven soldado, con unos ojos llenos de determinación, desafiando los horrores del conflicto. Ella nunca conoció al hombre de la foto, pero siempre había sentido una conexión profunda con él. Era parte de ella, parte de la historia de su familia. Y mientras se sentaba allí, en un autobús en medio de una tormenta de nieve, con un anciano perdido a su lado, sintió su presencia más fuerte que nunca. Finalmente, el autobús se detuvo al borde del distrito histórico. La nieve caía con fuerza, el viento aullando entre las calles estrechas y antiguas. Abigail tocó suavemente el hombro de Henry. «Henry», dijo en voz baja, «ya llegamos». Él abrió los ojos, con una expresión de desconcierto. «¿Dónde? ¿Dónde estamos?» «Estamos en el puente de piedra, Henry», respondió ella, su voz llena de una esperanza que apenas sentía. «¿Te resulta familiar algo de esto?» Él miró por la ventana, los ojos recorriendo el paisaje cubierto de nieve. «Creo que sí», dijo con voz vacilante. «El puente, sí, recuerdo el puente». Bajaron del autobús y se adentraron en el frío cortante. El viento era implacable, levantando la nieve en remolinos furiosos. Abigail se ajustó el delgado abrigo, castañeteando los dientes. «¿Por dónde, Henry?», preguntó, apenas audible entre el rugido del viento. Él miró alrededor, el ceño fruncido en concentración. «¿Por aquí?», dijo, señalando una estrecha calle empedrada. Caminaron en silencio. El único sonido era el crujido de sus pasos sobre la nieve fresca. Las casas de esa parte de la ciudad eran antiguas y majestuosas, con ventanas oscuras e imponentes. Era un mundo completamente distinto al pequeño y estrecho apartamento que Abigail llamaba hogar. Después de unos minutos, Henry se detuvo frente a un gran portón de hierro forjado. Más allá, un largo camino serpenteante conducía a una mansión de piedra magnífica. «Aquí es», dijo con asombro en la voz. «Este es mi hogar». Abigail se quedó mirando la mansión, boquiabierta. Era la casa más grande que había visto en su vida, un palacio de piedra y cristal que parecía sacado de un cuento de hadas. «¿Vives aquí, Henry?», preguntó, con una mezcla de incredulidad y maravilla. Él asintió, una tenue sonrisa en los labios. «¿Sí?». Extendió la mano hacia el portón, intentando abrirlo. «Está cerrado», suspiró con expresión de desánimo. No tengo la llave». El corazón de Abigail se hundió. Habían llegado tan lejos solo para encontrarse con otro callejón sin salida.
Estaba a punto de sugerir ir a la policía cuando un coche de lujo negro se detuvo frente a la entrada. La ventanilla bajó, revelando a un hombre con un traje caro y perfectamente cortado. ¿Puedo ayudarles?, preguntó con voz fría y autoritaria. Intentamos entrar, balbuceó Abigail, sintiéndose pequeña e insignificante bajo su mirada escrutadora. El hombre entornó los ojos al mirar a Henry. ¿Y usted quién es?, preguntó con un tono cargado de sospecha. Yo soy Henry Fitzgerald, dijo Henry, la voz algo temblorosa. Vivo aquí. El hombre soltó una risita incrédula. Creo que está equivocado, anciano. El señor Fitzgerald es un hombre muy importante. No deambula por las calles en plena tormenta de nieve. Estaba a punto de subir la ventanilla cuando su mirada se posó en la fotografía que Henry sostenía. Se inclinó hacia adelante para verla mejor. Su expresión cambió del desdén al asombro. ¿Dónde consiguió eso?, preguntó, con una voz mezcla de sorpresa e incredulidad. Es una foto de mi esposa y de mí, dijo Henry con voz temblorosa. El hombre contempló la fotografía durante un largo momento, los ojos yendo del retrato al rostro de Henry. Parecía luchar por comprender lo que veía. Señor Fitzgerald, susurró finalmente. ¿Realmente es usted? Henry asintió, una lágrima resbalando por su mejilla. El hombre se apresuró a accionar los controles, y el portón se abrió con un suave zumbido electrónico. Salió del coche, el rostro pálido por una mezcla de shock y alivio. Señor, lo hemos estado buscando por todas partes, dijo, su voz ahora llena de respeto, tan distinta de su arrogancia anterior. Su hijo estaba muy preocupado por usted. Abrió la puerta del coche y ayudó a Henry a subir al asiento trasero con una gentileza reverente. Luego se volvió hacia Abigail, con los ojos llenos de una nueva admiración. Gracias, señorita, dijo con sinceridad. Ha hecho un gran servicio a la familia Fitzgerald esta noche. Sacó un grueso fajo de billetes de su bolsillo. Por favor, acepte esto por las molestias. Abigail miró el dinero, el corazón acelerado. Era más de lo que había visto en toda su vida, suficiente para pagar todas sus deudas y aún sobrar. Pero no podía aceptarlo. No se sentía bien. No, gracias, dijo con voz firme. No lo hice por dinero. El hombre la miró sorprendido, sin saber qué responder. Al menos permítame llevarla a casa, dijo con genuina preocupación. Abigail vaciló un momento, luego asintió. Estaba agotada y helada, y la idea de otro largo trayecto en autobús era más de lo que podía soportar. Subió al coche. Los asientos de cuero suave eran un mundo aparte del plástico duro del autobús. Mientras el vehículo se alejaba de la mansión, miró hacia atrás. La casa majestuosa e imponente se alzaba entre la nieve, símbolo de un mundo con el que solo había soñado. Un mundo en el que había entrado por azar. Un mundo que pronto descubriría estaba más conectado con el suyo de lo que jamás habría imaginado. El trayecto de regreso a su barrio pasó como en un sueño, difuso, irreal. Abigail estaba agotada, la mente luchando por procesar los acontecimientos de la noche. Había salido a ayudar a un anciano perdido y terminó frente a la puerta de un multimillonario. Era una historia tan increíble, tan fantástica, que parecía un sueño. El hombre del traje, que se había presentado como el señor Davis, permaneció en silencio durante la mayor parte del trayecto. Parecía tan atónito como ella, aún conmocionado por haber encontrado a su jefe, el elusivo y poderoso Henry Fitzgerald, vagando por las calles en plena tormenta de nieve. Cuando finalmente llegaron al edificio de apartamentos de Abigail, ella sintió una punzada de vergüenza. El edificio era viejo y descuidado. La pintura se desprendía de las paredes. Las ventanas estaban oscuras y sucias. Era un contraste brutal con el lujo de la mansión Fitzgerald. Un recordatorio constante del mundo al que realmente pertenecía. «Gracias por el viaje, señor Davis», dijo con voz pequeña y tímida.
Por favor, llámame David, respondió él, con un tono cálido y amable. Y gracias a ti, Abigail. No tienes idea de lo que has hecho esta noche. Le entregó una tarjeta de presentación. El papel era grueso y de calidad. En letras grabadas se leía: David Davis, jefe de personal, Fitzgerald Industries. No sabía exactamente qué significaba ese título, pero intuía que era muy importante. Salió del coche y observó cómo se alejaba, las luces traseras desapareciendo entre la nieve. Se quedó allí un momento, la tarjeta apretada en la mano, con la mente enredada en pensamientos y emociones. Había perdido su turno, probablemente también su trabajo. Su madre estaría fuera de sí de preocupación, pero, de pie bajo el frío y la nieve, no podía sentir arrepentimiento alguno. Había hecho lo correcto, y sabía que eso era lo único que realmente importaba. Entró en el edificio, recibida por el olor familiar a humedad y deterioro, una dura bienvenida de vuelta a la realidad. Subió las escaleras hacia su pequeño apartamento, el corazón latiéndole con una mezcla de temor y expectación. Abrió la puerta y encontró a su madre sentada a la mesa de la cocina, el rostro una máscara de preocupación. «Abby, ¿dónde estabas?», preguntó, con voz que mezclaba alivio y frustración. Estaba tan preocupada. «Lo siento, mamá», dijo Abigail en un susurro. Me retrasé. Se sentó a la mesa, y los acontecimientos de la noche brotaron de ella en un torrente de palabras. Le contó sobre el anciano en el banco, la fotografía, la puerta azul y el jardín de rosas. Le habló del largo viaje en autobús, de la mansión imponente y del hombre del traje. Su madre la escuchó en silencio, los ojos muy abiertos, una mezcla de incredulidad y asombro. Cuando Abigail terminó, permaneció callada un largo momento, tratando de asimilar la historia increíble que acababa de oír. «Un multimillonario, Abby», dijo al fin, con voz entre la maravilla y el escepticismo. «¿Estás segura?». «Segura, mamá», respondió Abigail con firmeza. «Se llama Henry Fitzgerald y vive en una mansión al otro lado de la ciudad». Su madre negó lentamente con la cabeza, una pequeña sonrisa asomando en sus labios. «Vaya, ¿quién lo diría?», dijo con un tono de orgullo tranquilo. «Siempre tuviste talento para meterte en líos, ¿eh?». Abigail sonrió, una sonrisa genuina por primera vez en toda la noche. «Supongo que sí, mamá», dijo con ligereza. «Supongo que sí». Se quedaron allí un rato, el silencio del pequeño apartamento convirtiéndose en una presencia reconfortante. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo la ciudad con un manto blanco y silencioso. Cuando Abigail se preparó para dormir, no pudo evitar pensar en Henry Fitzgerald. Se preguntó si estaría cálido y a salvo, si se habría reunido con su hijo. Lo esperaba de corazón. Sacó la tarjeta de presentación que David Davis le había dado y pasó los dedos sobre las letras grabadas. Sabía que probablemente nunca volvería a ver a Henry Fitzgerald, que sus caminos se habían cruzado solo por un breve instante, y ahora seguirían direcciones distintas. Pero, mientras se dejaba llevar por el sueño, no podía deshacerse de la sensación de que aquello no era el final de la historia. Era solo el comienzo de un viaje que la llevaría a lugares con los que nunca había soñado, y revelaría un secreto que cambiaría su vida para siempre. A la mañana siguiente, la ciudad era un paraíso invernal. La nieve había dejado de caer, y el sol brillaba, sus rayos reflejándose sobre el paisaje blanco e inmaculado. Pero la belleza del día pasaba inadvertida para Abigail. Había sido despedida de su trabajo en el restaurante, y la realidad de su situación económica pesaba sobre sus hombros como una losa. Pasó el día en un estado de aturdimiento, con la mente repitiendo una y otra vez los acontecimientos de la noche anterior. No podía borrar de su cabeza el rostro de Henry Fitzgerald, la tristeza en sus ojos, la forma en que la había mirado con una mezcla de gratitud y bondad. Pensó en llamar al número de la tarjeta de presentación solo para saber si estaba bien, pero no quiso molestar.
Ella era solo una chica del barrio pobre, y él, un multimillonario. Sus mundos estaban demasiado lejos el uno del otro. A medida que avanzaba el día, su sensación de desesperanza crecía. Se sentía atrapada, sin salida. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de rendirse, llamaron a la puerta. Al abrir, se encontró con un hombre vestido con un uniforme impecable, sosteniendo un gran y ornamentado ramo de rosas. «Entrega para Abigail», dijo, con voz cortés y profesional. Abigail se quedó atónita. Nunca en su vida había recibido flores. Tomó el ramo con las manos temblorosas. Las rosas eran de un rojo profundo y vibrante, sus pétalos suaves como terciopelo. Eran las flores más hermosas que había visto jamás. Entre los tallos había un pequeño sobre blanco. Lo abrió, el corazón latiéndole con fuerza entre la curiosidad y la expectativa. Dentro había una nota escrita a mano, con una caligrafía elegante y refinada. «Querida Abigail, gracias por tu bondad. Eres un verdadero ángel. Por favor, acepta este pequeño gesto de mi gratitud. Henry Fitzgerald». Junto a la nota había un cheque. Un cheque por $10,000. Abigail lo miró sin poder comprender la cantidad de ceros. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Suficiente para saldar todas sus deudas y empezar de nuevo. Se lo mostró a su madre, que estaba tan sorprendida como ella. Se abrazaron y lloraron, lágrimas de alegría y alivio resbalando por sus rostros. Era un milagro, un auténtico milagro. Los días siguientes fueron un torbellino de emoción y actividad. Pagaron sus deudas, compraron ropa nueva e incluso empezaron a buscar un nuevo apartamento. Por primera vez en mucho tiempo, sintieron esperanza, la sensación de que, al fin, todo iba a estar bien. Pero cuando la emoción inicial se desvaneció, Abigail no pudo evitar sentir cierta inquietud. El dinero era un regalo, una bendición, pero también se sentía como una limosna. Quería ganarse su propio camino, dejar su propia huella en el mundo. Decidió llamar al número de la tarjeta. Quería agradecerle al señor Fitzgerald en persona y decirle que no quería más dinero suyo. Estaba nerviosa mientras marcaba el número, el corazón golpeándole en el pecho. Para su sorpresa, David Davis contestó al primer timbrazo. «Abigail, esperaba tu llamada», dijo con voz cálida y amable. «El señor Fitzgerald desea verte. Tiene una propuesta para ti». Abigail se sintió intrigada. ¿Una propuesta? ¿Qué podría querer un hombre como Henry Fitzgerald de una chica como ella? Aceptó reunirse con él al día siguiente. El edificio de Fitzgerald Industries era un rascacielos de cristal y acero, símbolo de la inmensa riqueza y poder de la familia Fitzgerald. Al entrar en el ascensor, sentía el corazón en la garganta. Era como si se adentrara en otro mundo, un mundo al que no pertenecía. Pero al ser conducida al despacho del señor Fitzgerald, se sorprendió. No era tan intimidante como había imaginado. Era amplio y luminoso, pero también cálido y acogedor, con una chimenea encendida y una pared llena de libros. Detrás de un gran escritorio de caoba estaba Henry Fitzgerald. Se veía diferente de la última vez que lo había visto. Llevaba ropa impecable, el cabello peinado con cuidado, y la niebla de confusión había desaparecido de sus ojos. Pero mantenía la misma sonrisa amable, los mismos ojos serenos. «Abigail, querida», dijo con voz cálida y hospitalaria, «por favor, siéntate». Ella lo hizo, las manos entrelazadas en el regazo. Sentía una mezcla extraña de admiración y tranquilidad. Había algo en él, una gentileza, una calma que la ponía a gusto. «Quería agradecerte de nuevo por lo que hiciste por mí», dijo Henry con profunda gratitud. «Me salvaste la vida, Abigail, y por eso te estaré eternamente agradecido». «No fue nada, señor Fitzgerald», susurró ella. «Por favor, llámame Henry», respondió con una sonrisa cálida. «Y no fue nada. Fue todo». Se inclinó hacia adelante, los ojos fijos en los de ella.
Abigail, tengo una proposición para ti. Quiero que vengas a trabajar conmigo. Abigail se quedó sin palabras. ¿Trabajar para usted? Pero, ¿qué podría hacer yo? Quiero que seas mi asistente personal, dijo Henry con voz firme y segura. Necesito a alguien que me ayude con mi correspondencia, que organice mi agenda, que me acompañe a las reuniones. Necesito a alguien en quien pueda confiar, y confío en ti, Abigail. Abigail se quedó sin palabras. Era una oportunidad increíble, la posibilidad de trabajar para uno de los hombres más poderosos del país. Pero ella era solo una chica del barrio pobre, sin experiencia ni estudios. Yo no sé qué decir, tartamudeó. Di que sí, respondió él con voz suave pero persuasiva. Di que sí, y te prometo que no te arrepentirás. Ella lo miró a los ojos, y vio en él a un hombre que creía en ella, que veía algo que ni siquiera ella veía en sí misma. En ese instante, supo que debía aceptar. ¿Sí? Dijo con voz firme y clara. Sí, lo haré. Una amplia sonrisa se extendió por el rostro de Henry. Excelente, dijo con los ojos brillando. Sabía que eras una chica inteligente. Así comenzó un nuevo capítulo en la vida de Abigail. Se mudó a un pequeño apartamento en una zona agradable de la ciudad y empezó a trabajar para Henry Fitzgerald. Era un mundo completamente distinto al suyo, un universo de lujo y privilegio que solo había conocido en sueños. Pero al conocer más a Henry, comprendió que no era como los ricos y poderosos de los que hablaban los periódicos. Era un hombre bondadoso y gentil, alguien que nunca había olvidado de dónde venía. Le contó historias de su infancia, de las dificultades que había atravesado, del amor de su vida, su esposa Eleanor. Le habló de la guerra, de los amigos que había perdido, de los sacrificios que había hecho. Y mientras lo escuchaba, Abigail comprendió que entre ellos existía una conexión, un lazo que iba más allá de la relación entre empleador y empleada. Era un vínculo de amistad, de respeto mutuo, de un entendimiento compartido sobre la importancia de la bondad y la compasión. Un día, mientras revisaban unas viejas fotografías, Henry sacó una imagen de un joven soldado. El corazón de Abigail dio un vuelco. Era el mismo soldado que aparecía en el relicario de su tío abuelo. ¿Quién es Henry?, preguntó con voz temblorosa. Ese, dijo él con la voz cargada de emoción, es mi mejor amigo, Thomas. Servimos juntos en la guerra. Él me salvó la vida. La mente de Abigail se agitó. Thomas. El abuelo Thomas. No podía ser. Sacó su relicario y se lo mostró a Henry. Él lo observó con los ojos muy abiertos, una mezcla de sorpresa y asombro reflejándose en su rostro. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó en un susurro. Era de mi tío abuelo, dijo ella con voz temblorosa. Se llamaba Thomas. Henry la miró, con una expresión de revelación que lo dejó sin aliento. Abigail, dijo, con la voz trémula. ¿Cuál era su apellido? Miller, respondió ella, apenas audible. Thomas Miller. El rostro de Henry palideció. Se dejó caer en su silla, una mano sobre el pecho. Thomas Miller, susurró, con una mezcla de asombro y reverencia. He estado buscando a su familia durante años. Alzó la vista hacia Abigail, los ojos llenos de una gratitud tan profunda que le hizo brotar lágrimas a ella también. No fue casualidad que nos encontráramos aquella noche, Abigail, dijo con voz entrecortada. Fue el destino. Fue tu tío abuelo cuidándonos, guiándonos el uno hacia el otro. Y en ese momento, Abigail supo que tenía razón. No era una coincidencia, era un milagro. Un milagro que la había llevado a aquel hombre, a aquel lugar, a aquella vida. Una vida que superaba todo lo que jamás había imaginado. Una vida que era testimonio del poder de la bondad, de la fuerza del espíritu humano y del legado eterno de un héroe de guerra, que le había enseñado que los mayores tesoros no están hechos de oro ni de plata, sino de amor, de valor
y de la fe inquebrantable en que una sola persona puede cambiar el mundo. «No puedo creerlo», susurró Abigail, la voz llena de emoción. «Ni yo», dijo Henry con un tono grave y asombrado. «Durante 50 años lo busqué. Después de la guerra perdimos el contacto. Volví a un mundo que había seguido adelante, y él también. Traté de encontrarlo. Escribí cartas a cada Miller en su ciudad natal, pero todas regresaron sin respuesta. Creí que nunca sabría qué fue de él». Tomó aire, temblando levemente. «Era el hombre más valiente que conocí, Abigail. Me salvó la vida más veces de las que puedo contar. Hubo una vez en las Ardenas. El bombardeo era incesante. Estábamos acorralados, todo un pelotón atrapado. Thomas, él solo, eliminó un nido de ametralladoras que nos tenía acorralados. Estaba herido, pero no se rindió. Era un héroe». Abigail escuchaba, fascinada. Había oído historias sobre la valentía de su tío abuelo, pero siempre le parecieron relatos lejanos, leyendas de otra época. Ahora, escuchándolos de alguien que había estado allí, que había sido testigo de su coraje, todo cobraba vida. Escucharlo de alguien que había estado allí, que había presenciado con sus propios ojos el valor de su tío abuelo, lo hacía real. La llenaba de un orgullo tan profundo que le dolía el corazón. Él nunca habló de la guerra, dijo en voz baja. Mamá decía que volvió cambiado, más callado, más reservado. Llevaba una tristeza consigo, un peso que nunca compartió con nadie. Henry asintió, con la mirada perdida. Todos lo hicimos. La guerra te quita algo, una parte del alma que nunca puedes recuperar. Pero Thomas, él nunca perdió su bondad, nunca perdió su compasión. Incluso en medio de todo ese horror, siempre estaba cuidando al más débil, siempre dispuesto a tender la mano. La miró con una sonrisa cálida que se extendió lentamente por su rostro. Igual que tú, dijo con afecto sincero. Tienes su corazón, Abigail, ese corazón noble y compasivo. En las semanas siguientes se estableció una nueva rutina. Abigail se convirtió en mucho más que la asistente personal de Henry. Se convirtió en su confidente, su compañera, su vínculo con un pasado que él creía haber perdido para siempre. Pasaban horas juntos, revisando viejas fotografías, compartiendo recuerdos y reconstruyendo la vida del hombre que los había unido. Abigail descubrió que Henry, al igual que su tío abuelo, provenía de orígenes humildes. Había construido su imperio desde cero, armado solo con un sueño y una determinación inquebrantable de triunfar. Era un hombre hecho a sí mismo, un testimonio viviente del poder del trabajo duro y la perseverancia. Pero nunca olvidó sus raíces. Era un filántropo generoso, un hombre que había dedicado su vida a ayudar a los demás. A través de Henry, Abigail conoció una faceta de su tío abuelo que nunca había imaginado. Había sido un artista talentoso, capaz de capturar la belleza del mundo en un simple boceto. Amaba la poesía y podía recitar a Shakespeare de memoria. Era un romántico, profundamente enamorado de una mujer a la que había conocido durante la guerra. Una mujer que perdió en un trágico accidente justo antes de regresar a casa. Por eso nunca se casó, explicó Henry, con voz cargada de una tristeza serena. Dijo que ya había entregado su corazón y que nunca podría amar a otra. La historia le arrancó lágrimas a Abigail. Pensó en su tío abuelo, un hombre tan lleno de vida, de amor, destinado sin embargo a una existencia solitaria. Aquello la hizo valorar más las pequeñas alegrías de su propia vida, el amor de su madre, la amistad de un hombre como Henry. Con el paso de los días, Abigail floreció. Dejó atrás las inseguridades del pasado, esa sensación de no ser suficiente, de no encajar. Descubrió una fuerza, una confianza, un sentido de propósito que jamás había sentido. Ya no era solo la hija de una empleada doméstica, era una joven con un futuro brillante, una mujer que estaba marcando la diferencia en el mundo. También conoció al hijo de Henry, James.
Era un hombre de unos 40 y tantos años, con la mente aguda de su padre y los ojos bondadosos de su madre. Al principio, fue cauteloso con Abigail, receloso de su repentina aparición en la vida de su padre. Pero al ver el efecto que ella tenía sobre Henry, cómo devolvía la luz a sus ojos, la alegría a su vida, su desconfianza se transformó en gratitud, y luego en un afecto profundo y sincero. «Le has dado un regalo, Abigail», le dijo un día, con voz llena de aprecio genuino. «Le has devuelto su pasado, le has devuelto una parte de sí mismo, pero no todos fueron tan acogedores como James». La junta directiva de Henry, un grupo de hombres poderosos e influyentes, no veía con buenos ojos la presencia de Abigail. La consideraban una amenaza, una distracción, una joven que, de alguna forma, había logrado ganarse el afecto del viejo magnate. Susurraban a sus espaldas, con voces cargadas de sospecha y desprecio. Difundían rumores, cuestionaban sus motivos, hacían todo lo posible por socavarla. El líder de esa oposición era Arthur Vance, un hombre ambicioso y despiadado que había sido la mano derecha de Henry durante años. Veía a Abigail como un obstáculo para sus propios planes, una amenaza para su poder. Estaba decidido a deshacerse de ella, de un modo u otro. El conflicto llegó a su punto culminante, durante una reunión crucial de la Junta. Henry estaba presentando una nueva iniciativa: la creación de una fundación benéfica dedicada a ayudar a los veteranos y a sus familias. Era un proyecto profundamente personal para Henry, una forma de honrar la memoria de su amigo Thomas Miller. Pero Vance y su facción se oponían con vehemencia. Lo consideraban una pérdida de dinero, un proyecto sentimental que no aportaría nada al beneficio económico de la empresa. Discutieron, debatieron, intentaron intimidar a Henry para que se rindiera. Abigail estaba sentada a su lado, el corazón latiéndole con fuerza. Nunca había estado en una sala con tantos hombres poderosos, ni había presenciado una demostración tan clara de codicia y ambición corporativa. Se sentía pequeña e insignificante, un cordero en un redil de lobos. Pero entonces miró a Henry. Era un hombre mayor, frágil, sí, pero no débil. Permanecía tranquilo y sereno, con los ojos llenos de una determinación silenciosa. Escuchó sus argumentos, sus amenazas, sus comentarios condescendientes, y cuando terminaron, habló. Su voz no fue fuerte, pero sí firme y clara. Habló de su amistad con Thomas Miller, de los sacrificios que habían hecho, de la deuda que tenían con los hombres y mujeres que habían luchado por su país. Habló de la importancia de la compasión, de devolver algo, de marcar una diferencia en el mundo. Y mientras hablaba, Abigail notó un cambio en la sala. Los hombres que habían sido tan arrogantes y despectivos comenzaron a mirar hacia abajo, con el rostro enrojecido por una mezcla de vergüenza y remordimiento. Habían estado tan obsesionados con las ganancias y el poder, que se habían olvidado del costo humano de la guerra, del valor humano de la empatía. Cuando Henry terminó, hubo un largo y profundo silencio. Y luego, uno por uno, los miembros del consejo comenzaron a hablar. Hablaron de sus propios padres, de sus abuelos, de sus hermanos que habían servido en el ejército. Hablaron de la deuda que sentían, de la gratitud que llevaban dentro. Y al final, la votación fue unánime. La fundación fue aprobada. Fue una victoria para Henry. Una victoria para la memoria de Thomas Miller. Una victoria para el poder de la bondad y la compasión. Al salir de la sala, Henry se apoyó en el brazo de Abigail, sus pasos lentos pero firmes. La miró con una sonrisa orgullosa. «Has sido muy valiente ahí dentro, Abigail», dijo con sincera admiración. «No hice nada», respondió ella, con una mezcla de sorpresa y humildad. «Hiciste más de lo que imaginas», replicó él, con un brillo en los ojos. «Fuiste mi fuerza, fuiste mi valor, fuiste mi conciencia». Y en ese momento, Abigail supo que había encontrado su lugar en el mundo. Ya no era solo la hija de una empleada doméstica, ni una simple asistente personal. Era una compañera, una confidente,
Una amiga era parte de algo más grande que ella misma, parte de un legado de bondad y compasión que viviría mucho después de que ambos se hubieran ido. El invierno comenzó a retirarse, y la nieve dio paso a los primeros signos de la primavera. Los días se alargaron, el aire se volvió más cálido, y el mundo parecía despertar de un largo y profundo sueño. Y a medida que cambiaban las estaciones, también cambió la vida de Abigail. La Fundación Thomas Miller fue un éxito rotundo. Ofrecía asistencia financiera, capacitación laboral y apoyo emocional a miles de veteranos y sus familias. Se convirtió en un faro de esperanza, un testimonio del poder duradero de un solo acto de bondad. Abigail se entregó por completo al trabajo de la fundación, su pasión y dedicación inspirando a todos los que la rodeaban. Ya no era la chica tímida e insegura que había aparecido una noche en la vida de Henry Fitzgerald. Era una joven segura, capaz, una líder, una fuerza de bien en el mundo, y mientras trabajaba, aprendía cada vez más sobre su tío abuelo, el hombre que, sin saberlo, la había unido a Henry. Descubrió que había sido un hombre de gran integridad, alguien que siempre había defendido lo que creía, sin importar el costo. Había sido un defensor de los desfavorecidos, un protector de los débiles, un hombre que había dedicado su vida al servicio de los demás. Comprendió entonces que no solo estaba honrando su memoria, estaba continuando su legado, estaba llevando la antorcha que él había dejado encendida, una antorcha de bondad, de compasión, de la fe inquebrantable en que una sola persona puede cambiar el mundo. Una tarde soleada, mientras caminaba por el parque, vio a una joven madre sentada en un banco, llorando. Era madre soltera y acababa de ser desalojada de su apartamento. No tenía a dónde ir, ni a quién acudir. Abigail se sentó junto a ella, el corazón conmovido por el dolor de la joven. La escuchó con paciencia, con palabras de consuelo y comprensión, un bálsamo suave para el alma herida de aquella madre. Y entonces hizo algo que, unos meses atrás, habría sido impensable. Sacó su chequera y escribió un cheque por una cantidad que, en su antigua vida, habría sido una fortuna. Era suficiente para conseguirle un nuevo apartamento, comprar comida y darle un nuevo comienzo. La joven madre miró el cheque, los ojos abiertos de par en par, una mezcla de incredulidad y gratitud en su expresión. Se lanzó a abrazar a Abigail, sus lágrimas de desesperación transformándose en lágrimas de alegría. «Gracias», susurró con la voz quebrada por la emoción. «Gracias por verme. Gracias por preocuparte». Mientras Abigail se alejaba, una sensación de paz y plenitud la envolvía. No lo había hecho por reconocimiento, ni por orgullo, ni por sentirse bien consigo misma. Lo había hecho porque era lo correcto. Lo había hecho porque era lo que su tío abuelo habría hecho. Por fin comprendía el verdadero significado de la riqueza. No tenía que ver con el dinero, el poder o las posesiones, sino con la capacidad de cambiar vidas. Era la alegría de dar, la satisfacción de ayudar, el legado profundo y duradero de un corazón amable y compasivo. Al mirar al cielo, con el sol tibio sobre su rostro, sintió una gratitud tan profunda que le humedeció los ojos. Estaba agradecida por las dificultades que había enfrentado, por las pruebas que había superado, por el camino que la había llevado hasta ese momento. Agradecida por su madre, por su amor incondicional y su apoyo constante. Agradecida por Henry, por su amistad, su sabiduría y su fe en ella. Y sobre todo, agradecida por su tío abuelo, el hombre al que nunca conoció, pero que había cambiado su vida para siempre. Sabía que su viaje estaba lejos de terminar, que aún habría desafíos, obstáculos, nuevas luchas por vencer. Pero ya no sentía miedo. Era fuerte, era segura. Estaba lista para enfrentar lo que el futuro le deparara, porque sabía que no estaba sola. Era parte de un legado, una cadena de bondad que se extendía a través de generaciones. Un legado que había comenzado con un joven soldado valiente en medio de una guerra terrible,
que había pasado a un anciano solitario en una mansión vacía, y que ahora descansaba en las manos de una joven mujer, con un corazón lleno de compasión. Mientras caminaba, sus pasos ligeros y seguros, comprendió que llevaría ese legado consigo, que sería un faro de esperanza en un mundo a menudo oscuro e implacable. Sería el testimonio del poder de un solo acto de bondad, el recordatorio de que, incluso en los inviernos más fríos, el calor del corazón humano puede hacer florecer las flores más hermosas. Un año después, el auditorio estaba lleno hasta el tope, un mar de invitados distinguidos con elegantes atuendos, su aplauso cortés resonando bajo los altos techos abovedados. En el escenario, bajo la luz cálida de los reflectores, estaba Abigail. Un año atrás, habría sido invisible en un lugar así. Una cara más entre la multitud, o quizás una de las empleadas sirviendo bebidas. Pero esa noche era la oradora principal. Llevaba un sencillo vestido azul oscuro, en marcado contraste con las joyas brillantes y los trajes de diseñador que la rodeaban. Sin embargo, se mantenía erguida, con una elegancia y una confianza que dominaban la atención de toda la sala. Era la gala del primer aniversario de la Fundación Thomas Miller. En solo 12 meses, la organización se había convertido en una fuerza poderosa para el bien, una prueba de lo que puede lograrse cuando la compasión cuenta con los recursos necesarios. Abigail miró hacia el público y encontró a su madre, Mary, sentada en la primera fila. Los ojos de Mary brillaban con lágrimas, una sonrisa radiante de orgullo en el rostro. A su lado estaba James Fitzgerald, quien le dio a Abigail un gesto de aliento. «Hace un año», comenzó Abigail, con voz clara y firme, amplificada por el micrófono pero llena de calidez. «Conocí a un hombre en una fría noche de invierno. Estaba perdido y solo. Ayudarlo pareció, en ese momento, algo pequeño, algo que cualquiera haría». Hizo una pausa, una leve sonrisa asomando en sus labios. «Pero he aprendido, durante este año, que las cosas pequeñas suelen ser las que más importan. Son los goznes sobre los que giran nuestras vidas». No habló de balances ni de reportes trimestrales, sino de personas. Contó la historia de un joven veterano llamado Michael, que había regresado de su servicio con heridas visibles e invisibles. Había perdido su trabajo, su hogar, y estaba a punto de perder a su familia. La fundación le había brindado fisioterapia, orientación psicológica y ayuda para encontrar empleo. La semana anterior, Michael le había enviado una foto. Estaba frente a su nueva casa, abrazando a su esposa y a su hija, con una sonrisa amplia y auténtica. Habló de otra veterana, una anciana llamada Sarah, que había servido como enfermera en una guerra olvidada. Vivía en la pobreza, con sus medallas guardadas en una caja polvorienta, su servicio casi borrado por el paso del tiempo. La fundación le había otorgado una ayuda económica para que pudiera vivir con comodidad, con la dignidad que se había ganado. Pero más que eso, la habían ayudado a registrar su historia, preservando su legado para las generaciones futuras. A medida que Abigail hablaba, la sala fue quedando en silencio. El tintinear de las copas cesó, los murmullos corteses se desvanecieron. El público estaba cautivado, no por un discurso ensayado, sino por la emoción cruda y sincera en su voz. No eran solo donantes aquella noche, eran testigos del impacto profundo de su propia generosidad. Concluyó su discurso levantando el pequeño relicario de plata envejecida que había pertenecido a su tío abuelo. «Este relicario perteneció a Thomas Miller», dijo, la voz cargada de emoción. «Fue un héroe que salvó la vida de su mejor amigo, Henry Fitzgerald. Eran dos hombres comunes que hicieron cosas extraordinarias. Esta fundación es su legado. Es un testimonio de su creencia de que nadie que sirva debería ser olvidado jamás. Es una promesa. Siempre estaremos aquí para ayudar a nuestros héroes a encontrar el camino de vuelta a casa». El aplauso que siguió fue ensordecedor, una ovación de pie que duró varios minutos. Cuando Abigail bajó del escenario, su corazón estaba lleno. Los elogios y la admiración eran agradables, sí, pero no eran lo importante.
Lo que realmente importaba era sentir que formaba parte de algo mucho más grande que ella misma. Una cadena de bondad que se extendía a través del tiempo. Más tarde, cuando el último invitado se hubo marchado, Abigail se quedó sola en el silencio del gran salón de baile. Caminó hacia el ventanal y miró las luces de la ciudad titilando en la oscuridad. Era una noche clara y fría, el cielo repleto de estrellas. Exactamente un año atrás, había conocido a Henry. Pensó en la chica que había sido entonces, temerosa, insegura, agobiada por el peso del mundo, y en la mujer que era ahora. Una mujer con propósito, con fuerza, con una determinación inquebrantable. El camino no había sido fácil. Hubo momentos de duda, de inseguridad, de sentirse impostora en un mundo al que no creía pertenecer. Arthur Vance y algunos de sus aliados en la Junta aún la observaban con desconfianza, su cortesía apenas ocultando el resentimiento, pero había aprendido a mantenerse firme, a decir su verdad, a luchar por lo que creía correcto. Tenía las cartas y los diarios de Henry como guía. En sus palabras, encontraba el coraje para seguir adelante. También tenía el amor inquebrantable de su madre, un recordatorio constante de sus raíces, de los valores que le habían sido inculcados mucho antes de escuchar el nombre Fitzgerald. Unos pasos suaves la hicieron girar. Era James. Él habría estado muy orgulloso de ti esta noche, Abigail, dijo con voz serena. Eso espero, susurró ella. Lo sé, respondió él con una mirada cálida. No solo has preservado su legado, lo has amplificado. Le has dado corazón, le has dado alma. Te has convertido en la hija que nunca tuvo. Las lágrimas llenaron los ojos de Abigail. Había perdido a un tío abuelo al que nunca conoció, pero había ganado un padre, un mentor, un amigo, y en su hijo había encontrado un hermano. Al día siguiente, llevó el ramo de rosas rojas de la gala y condujo hasta el cementerio. Colocó las flores sobre la tumba de Henry. El rojo intenso resaltaba contra el mármol blanco. Se quedó allí un largo rato, el aire invernal acariciándole el rostro, el silencio del camposanto envolviéndola como un abrazo. Lo logramos, Henry,